Hola amigos, estoy aquí de vuelta nuevamente con ustedes para compartir un video, para poder hacer un análisis, para poder hacer conciencia, reflexionar un poco sobre la vida, sobre lo que acontece en la vida. Así que gracias por estar aquí, gracias por seguir apoyándome en los videos, por seguir compartiendo momentos de su vida para poder ver estos videos y poder reflexionar sobre ellos y poder estar en contacto y estar unidos en este espacio y en este momento. Lo que les traigo el día de hoy es un video donde quiero que podamos reflexionar y podamos hacer conciencia sobre 5 preguntas muy importantes que nunca nos hacemos esas preguntas que son relevantes para nuestra existencia, para nuestra vida, que tenemos que buscarla, descubrir, y no lo hacemos, lo dejamos ahí en realidad. Y cuando hay momentos muy complejos en nuestras vidas, muy difíciles, nos planteamos estas preguntas y nos vemos un poco sobrepasados porque no tenemos respuesta, porque nos vemos desconcertados, nos vemos un poco perdidos. Y a raíz de los momentos duros que estemos pasando, claro, hay una confusión de muchas cosas y nos cuesta poder seguir y poder comprender la vida de otro punto de vista un poco más consciente, más claro, para poder seguir avanzando y saber hacia dónde vamos. Así que vamos, la primera pregunta es la siguiente. La primera pregunta que nos deberíamos hacer cuando llegamos a este mundo y empezamos a tener conciencia, empezamos a ser adultos y a ver la vida y el mundo más allá de cuando somos niños, ver un poco más allá, empezamos a cuestionar y a ver la existencia de la vida un poco más extraña. Hay cosas que desde niño no teníamos mucho conocimiento y ahora vemos cosas que son bastante confusas. Entonces, la primera pregunta, yo creo que para nosotros, para poder avanzar y poder hacer análisis, poder hacer conciencia, buscar, indagar para poder llegar a no un puerto, pero sí a tener un poco más de luz, un poco más de claridad en nuestras vidas, es preguntarnos quién soy yo, qué soy yo. Podemos verlo de esa forma: quién soy, qué hago acá, cómo soy como ser humano, como espíritu, como muchas cosas, cómo pienso, cómo actúo. O sea, analizar todos esos puntos que son bastante importantes, pero es preguntarnos quiénes somos y qué estamos haciendo nosotros, cómo somos como forma humana. Hacernos esa pregunta es, yo creo, la primordial que podríamos hacernos una vez que ya empezamos a ser grandes y a tener conciencia. Así que vamos a ver este videito, esta pequeña introducción, para que vamos analizando y vamos reflexionando sobre quién soy. ¿Quién soy? Es una pregunta muy importante. Yo creo que es la pregunta primordial que deberíamos tener siempre, que siempre deberíamos hacernos, siempre nos debería acompañar esta pregunta. Todos los días deberíamos descubrirnos, deberíamos empezar a conocernos, a indagar en nosotros mismos. Es un mundo infinito. Nosotros somos un mundo infinito. Cuando uno entra a conocerse, entra hacia el interior de uno, hacia verse, es una infinidad de cosas que uno descubre de uno, increíbles, que uno ignora. Uno solamente ve una parte superficial de uno, que no hay mucha profundidad, no hay un verdadero ser realmente. Pero cuando entramos a preguntarnos, a descubrirnos, encontramos
un mundo infinito, un ser infinito y maravilloso, maravilloso a la vez. Entonces, esta pregunta debería ir con nosotros a cada instante. Tenemos que hacernos esta pregunta y no descansar hasta encontrar respuestas, hasta buscar y buscar y buscar y encontrar estas respuestas que nos llevan a otras preguntas más y vamos creciendo, vamos haciendo conciencia, vamos conociéndonos, vamos avanzando, vamos viendo el camino de nosotros, vamos teniendo más luz. Y así que los invito a descubrirse, a hacerse esas preguntas, ¿quién soy? A veces ignoramos hasta nuestra parte física, nuestra parte, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestro espíritu, nuestro corazón, cómo funcionan todo esa inmensidad de cosas que son el motor, son tan importantes que tenemos que conocernos de ahí. Nosotros conocemos un ser que realmente es el 1% de todo lo que somos, yo creo. Conocemos un ser que está afuera, que es el que se muestra bajo una sociedad, bajo otras personas, bajo muchas cosas que nos están moldeando. Entonces, no sabemos mucho del verdadero ser que somos. Así que esta pregunta tenemos que hacernos esta pregunta a cada uno en forma individual porque nuestros caminos, nuestra venida hacia esta existencia ha sido individual y si estamos acá viviendo es porque somos muy importantes y un propósito bastante importante porque estamos en una vida maravillosa. Entonces tenemos que descubrirnos y ver hacia dónde vamos. La segunda pregunta que también nos tenemos que plantear, que es muy importante también en nuestras vidas para poder salir adelante también, pues saber manejarnos un poco por este mundo y por lo extraño, lo mágico, lo increíble que es la vida. Entonces saber manejarnos por ahí es también preguntarnos para qué he venido, para qué estoy aquí, por qué estoy acá. Preguntarnos, hacer reflexión sobre estos, empezar a indagar, a conocernos más, a saber qué nos gusta, qué queremos hacer. Hay muchas cosas ahí que también tenemos que profundizar y hacernos esta pregunta también que es muy importante, saber para qué hemos venido, o sea, para qué estamos acá y poder encontrar respuestas, poder encontrar luz, claridad para poder saber entonces para qué estamos y seguir quizás un camino o una senda que nos lleve al propósito quizás que estemos acá. Sí, también es una pregunta bastante, bastante importante. Así que también vamos a otra introducción para también analizar para qué hemos venido. ¿Para qué he venido? También es una pregunta importante, una pregunta bastante personal también. Es una pregunta que, claro, las respuestas van a ser dependiendo de, claro, de nuestra experiencia, lo que hemos vivido, lo que hemos recorrido ya. Y hay un propósito hacia dónde vamos. Entonces tenemos que descubrir ese sendero, ese camino, para saber a qué he venido, o sea, cuál es la razón por estar existiendo acá. No debe ser ir a irnos de compras, no debe ser comernos la mejor hamburguesa, no debe ser esas cosas no deben ser la respuesta a una pregunta tan grande, una pregunta tan importante. Hay algo más allá que es de lo cotidiano que podemos vivir día a día. Claro, hay una razón mucho más importante, mucho más profunda. Conocernos, el conocer qué nos gusta más hacer, eh, qué me llena de alegría, con qué mi corazón empieza a vibrar, con qué me pierdo las horas ahí en eso que me encanta, que me fascina.
que están mis pasiones ahí, que hacia dónde es mi camino, con qué conecto más, qué me desagrada, saber qué estás rechazando, eh, saber qué más te está llamando la atención, te va a guiar por el camino, te va a guiar hacia qué has venido, vas a empezar a descubrir el propósito de hacer cosas, de lograr cosas, de crear cosas que es un poco la razón de estar acá. Entonces, claro, cuando empieces a entrar en ti mismo, entrar a conocer el por qué has venido, va a ser de esa forma, va a ser dentro de tu pasión, de tus anhelos, de las cosas que vayas a ir creando. Si vas a ver que vas a crear un mundo de una idea, de algo, de una pasión, va a ser la respuesta a muchos motivos, muchas cosas sobre esa pregunta. La tercera pregunta es también muy importante, es preguntarnos qué es la existencia. ¿Qué es la existencia? ¿De qué se trata? ¿Para qué? ¿Cómo funciona? ¿Por qué? O sea, esa pregunta conlleva muchas preguntas más. Entonces, claro, nos lleva un análisis profundo de indagar y profundizar más y hacernos un poco más reflexivos, hacernos un poco más conscientes e ir buscando, claro, más respuestas, nos vamos haciendo más preguntas y tenemos un poco de claridad para saber hacia dónde vamos, porque, claro, generalmente nosotros estamos muy confusos en saber qué es la vida o vamos viviendo sin indagar más allá, sin ver más allá. Entonces es también muy importante saber qué es la existencia, qué es, para qué y también profundizar mucho y mucha reflexión también en esa pregunta. Que vamos a ver otra introducción. ¿Qué es la existencia? También es una pregunta fenomenal. Le encuentro que es una pregunta maravillosa. Preguntarnos y el poder mirar la inmensidad que nos rodea, mirar todo esto, ver cómo funciona en forma perfecta y maravillosa toda la existencia, todo lo que nos rodea. Y preguntarnos es increíble porque es una pregunta infinita en realidad, saber lo que es la existencia. Pero es maravilloso recorrer todo esto, todo lo que uno puede ir descubriendo en esta pregunta. Uno entra a un mundo maravilloso, un mundo mágico, lindo que en realidad nos enamora, nos cautiva cuando empieza a ver la existencia, a indagar, a ver cómo funciona la naturaleza, cómo funcionamos nosotros, cómo está el mundo, cómo son los animales, cómo es el mar, toda la existencia, los planetas, el universo. Es maravilloso en realidad, es una pregunta que no tiene fin, no tiene un... No, hay tanto ahí, hay tanto que te quedas, yo creo, fascinado en esta búsqueda, en esto de saber de qué es la existencia. Es maravilloso. Yo te invito a profundizar en la existencia, a ver, a analizar si quieres saber cómo funciona el mundo marino, si quieres saber cómo funciona el universo, cómo funciona el aire, todas esas cosas maravillosas. eh, empieza empieza a investigar, empieza a descubrir, empieza a observar tú cómo funciona esto, es maravilloso. Es muy hermoso, es muy increíble. Y es una pregunta que es infinita. Otra pregunta más, la número 4 es
también muy relevante, muy importante, y es preguntarnos qué es Dios, que es Dios, que nos enseña, nos hablan tanto, vemos tanta información sobre lo que es Dios, qué es, dónde está, para qué estamos acá, que estamos conectados con Él, que es una fuente de energía, es una persona, es un alma, un espíritu, una luz. Hay tantas cosas ahí que no tenemos también tanta claridad, porque hay tanta información de distintos lugares, distintas creencias, distintos conocimientos de las personas, y que claro, a veces terminamos muy confundidos también y escuchamos mucho esta palabra, Dios, Dios, y no sabemos muy bien de qué se trata, qué es, quién es. Entonces también preguntarnos y averiguar es muy importante también. Así que los invito a esta introducción que nos puede servir mucho. ¿Qué es Dios? Es una pregunta increíble, es una pregunta poderosa, es una pregunta bastante compleja a la vez también. Es una pregunta increíble, es una pregunta que todos yo creo que siempre tenemos ahí en el tintero, siempre está presente. Pocas veces yo creo que realmente tenemos una respuesta o nos sentimos conformes con una respuesta sobre qué es Dios. Siempre viene otra pregunta y otro cuestionamiento y seguimos pensando y preguntándonos, ¿pero qué es Dios? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué pasa acá? ¿Por qué pasa allá? Surgen muchas preguntas, muchos cuestionamientos, eh, muchos interrogatorios cuando hablamos de Dios, cuando eh, estamos en esta pregunta, es bastante confusa, es una pregunta bastante delicada. Eh, hay muchos países, muchos lugares que, claro, tienen una forma de Dios, de ver a Dios de formas bastante diferentes, bastante distintas. Es complejo, claro, definir qué es Dios. Es imposible definirlo, es encasillarlo, es dejarlo en una forma y es un poco limitarlo. Eh, por eso yo creo que siempre es tan diferente en tantos lugares, en tantas personas, todos lo perciben o lo ven de tantas formas diferentes. Porque es eso, Dios es muchas cosas, lo es todo en realidad. Entonces mantiene ese todo en el punto de vista que lo perciban, que lo vean, que, que lo, claro, que lo experimenten, ¿no? Otros seres. Es diferente, para mí lo que es Dios va a ser diferente para lo que sea para ti, Dios, lo que sea para otra persona, según mi vida, según mi corazón, según cómo yo lo perciba, según cómo yo esté en contacto con este Dios, con lo que llamamos Dios. Va a ser diferente a lo que lo percibe otra persona que quizás no está tan conectada o no ha profundizado mucho o lo ve de otra forma, lo ven como una fuente de energía, lo ven como una luz, lo ven como un, un padre, un ser divino, un Dios, tiene tantas definiciones que Dios lo es todo en realidad, no lo podemos encasillar en, en una cosa. Por eso cuando se dice que Dios está en toda la existencia, que es la tierra, es el aire, eres tú mismo, es todo. Sí, claro, conectar profundamente con este Dios es conectar contigo, conectar con todo lo que rodea. O sea, lo es todo, es lo infinito, es lo profundo. Eh, yo los invito a descubrir a todos en su interior, a Dios, a descubrir una parte de este Dios infinito. Es increíble. Hay muchas partes de Dios
porque descubrimos Dios no es uno, ni es una cosa, ni es definido, es tanto, es todo en realidad. Y cada cual lo descubre en sus distintas experiencias, en sus distintos caminos, en sus distintas existencias, en sus instantes en instantes en su vida. La última pregunta, la número 5, la pregunta final, es preguntarnos hacia dónde vamos, para dónde vamos, dónde está el camino, qué camino, cuál es el significado, para qué vamos hacia allá, qué hay allá, esas preguntas tan importantes, porque claro, se nos dice que la vida es un tren, es un camino, es un viaje, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hay allá? ¿Dónde llegaremos? ¿Para qué llegaremos? Eso también es muy, muy importante y también nos ayuda un poco a saber andar por este mundo, a saber hacia dónde, tener una brújula para saber cómo avanzar, hacia dónde avanzar y qué posiblemente puede haber más allá de donde estamos, de lo que estamos experimentando en este momento aquí. Y así que vamos a ver esta reflexión también para ver si nos puede ayudar y nos podemos encaminar y podemos hacer más conciencia, podemos indagar, cada uno en sus vidas puede investigar y avanzar y profundizar más estos temas importantes. ¿Para dónde vamos? También es una pregunta muy importante que también nos debería acompañar en la vida. También tendríamos que estar siempre reflexionando, revisando un poco esta pregunta de hacia dónde vamos, de saber, claro, cuál es el camino, cuál es el propósito, qué se espera de nosotros, cuál es el avance, hacia dónde. Si después de la muerte, claro, hay un cambio, ¿hacia dónde es el cambio? Hay un camino, ¿qué va a pasar después de ese camino? Se dice mucho que los buenos irán al cielo, los malos irán al infierno, se dicen muchas cosas, se dice que seguiremos en este planeta, que seguiremos de otra forma de existencia, se dice que hay una reencarnación, se dicen tantas cosas que, claro, tenemos que indagar más en poder tener más luz y más claridad de saber hacia dónde vamos, qué pasa después, y si vamos a algún lugar, hacerlo de la mejor forma, aunque no tengamos aún respuestas ni saber de qué hay más allá después. Pero sí vivir esta vida de la mejor forma, si hay un camino más allá, que lleguemos de la mejor forma también hacia ese lugar. Siempre tratemos de avanzar con el corazón, siempre vamos por la vida con el mejor espíritu y veremos que lo que pueda haber más allá siempre después nos va a recibir de la mejor forma. Así que tratemos de pavimentar buenos caminos, tratemos de abrirnos buenos pasos más adelante para, para el día de mañana llegamos a otra experiencia, a otro lugar, a otra existencia de la mejor forma. Que no tampoco podemos pretender que vamos a tener respuestas inmediatas o que todo va a ser así express, rápido, no. Generalmente uno se hace la misma pregunta muchas veces y tiene muchas respuestas también por una misma pregunta. Así que no nos limitemos, no pensemos que una pregunta debe tener una respuesta, no, abrámonos a escuchar esas miles de respuestas porque todos los días es diferente la existencia, va variando, va cambiando y abrámonos a tener siempre distintas respuestas, a vivirlo desde ese mágico y interesante mundo de la existencia y a tener paciencia. No vamos a saber la verdad de la vida en una pregunta, en una respuesta inmediatamente, no. Las preguntas estas
tan grandes, tan importantes, se van construyendo de a poco, día a día, con el tiempo, con la vida, con la experiencia, con la luz, con el buscar, con el existir, se van encontrando respuestas. Y es muy lindo estar en el presente, aquí, ahora, eh, con una conciencia más allá, más clara de saber que entramos en una vida, en una existencia un poco más abiertos, un poco más observando, que ciegos caminando sin tener idea hacia dónde vamos. Ir con más claridad, con más preguntas, nos sirve mucho, nos ayuda mucho a avanzar y a poder estar mucho más preparados también, mucho más despiertos para andar por este mundo, para saber cómo movernos más por esta existencia, para poder ver la vida desde otros puntos de vista diferentes. Cuando hay catástrofes, como les decía, cuando pasan miles de cosas alrededor nuestro, tenemos que reflexionar. Esos son momentos increíbles para poder profundizarlos, ver las cosas con el alma, con conciencia más allá, y poder ver qué está pasando más allá con el mundo y con muchas cosas, con nosotros. Así que lo invito, estamos en un periodo en que este mundo lo necesita, necesitamos hablar, necesitamos indagar, necesitamos estar profundamente conectados, observando y analizando y superando muchas cosas. Necesitamos estar más despiertos, este mundo lo necesita. Estamos en un periodo que el mundo, la existencia, necesita mucho de nosotros. Bueno, amigos del canal, hemos terminado estas 5 preguntitas que quería dejarles para poder profundizar en ellas, poder darle vuelta, poder llevarla a la almohada, llevarla a nuestros momentos tranquilos de soledad, poder analizarlas, poder reflexionar, poder sacar más preguntas, empezar a investigar, a conocernos, a entrar en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, nuestra alma, y poder encontrar ahí cada uno sus respuestas. Cada uno es un camino individual, es una experiencia individual. Entonces muchos tienen respuestas diferentes, así que escúchense, conózcanse, vean más o menos cuál es su propósito, cuál es su vida, cuál es el significado de estar acá, de ustedes, de existir. Hay que profundizar en ello, porque si estamos acá, que es una vida, es un mundo, una existencia tan importante, hay propósitos y hay razones bastante importantes. Tenemos que empezar a preguntarnos, empezar a averiguar, a hacerlo con el corazón. Van a ver que encuentran miles de respuestas, miles de cosas maravillosas que empiezan a llenarnos el alma, empezamos a avanzar y es increíble. Los invito a hacerse esas preguntas, a averiguar, investigar harto, a hacer las mismas preguntas a otras personas, quizás que conozcan, hablar el tema, poder hablar de la vida. Es maravilloso cuando uno entabla una conversación con otras personas sobre lo que es la vida, lo que es la existencia, lo que es Dios, lo que somos nosotros los seres humanos. Es maravilloso, no hay muchas personas hoy en día que hablen estos temas, y a veces cuando uno los puede hablar pasa mucho de extraño, de raro, de loco, porque la gente muchas veces no habla esto. Entonces, claro, después las consecuencias son que vamos en una vida bastante perturbada, bastante confusa. Cuando perdemos un familiar, cuando vemos que ocurren catástrofes, cuando vemos que el mundo se está destruyendo, cuando vemos violencia, vemos tantas cosas, empezamos a preguntarnos ¿qué pasa con la vida? ¿Quién soy? ¿Para qué? Y ahí
vienen estas 5 preguntas y 1000 preguntas más que nunca no hacemos en nuestro diario vivir. Vienen todas esas preguntas a nosotros y empezamos a quedar confusos, empezamos a quedar perturbados porque no sabemos, no tenemos idea. ¿Para dónde vas? Pensamos que es el trabajo, la casa y cosas superficiales, y ahí vamos y nos levantamos, volvemos a subirnos en este tren de la vida y no indagamos, no profundizamos en decir, ay, ¿qué pasa con esto? Nos vamos observando en ese mismo camino, en ese mismo tren, observando con nuestra alma, con nuestro corazón, qué va pasando. Ahí está la respuesta en todos esos momentos, en todas esas situaciones, en todos esos instantes de existir aquí, ahora. Hay mucha respuesta. Entonces tenemos que llevarlo con nosotros, no podemos esperar que pase algo malo para poder cuestionarnos la vida entera, cuestionarnos nosotros mismos y muchas cosas. Por eso hay muchas personas que pierden un poco la cordura, el juicio dentro de momentos duros y difíciles, porque claro, se sienten perdidos, no sienten que hay un horizonte, no sienten nada, sienten que es absurdo lo que están viviendo todos los días. Entonces, claro, enfrentados a un momento duro, difícil, no logran salir adelante, no logran poder superarlo. Muchas personas se terminan suicidando, terminan en depresiones y muchas cosas que nos llevan a estas enfermedades mentales, a estas perturbaciones por claro, vivir una vida así demasiado mecánica y superficial y no conocernos ni indagar más allá, ni profundizar más allá y poder encontrar respuestas que son maravillosas, que nosotros las sabemos, nuestro corazón, bajo nuestra experiencia y nuestro camino, sabemos cuáles son las respuestas. Si sabemos buscarlas, vamos a ver cuáles son las respuestas. Así que los invito a todos a hacerse esas preguntas, a ir reflexivos por la vida, a ir haciendo conciencia y también ayudar a los demás a que hagan conciencia. Recuerden que es muy importante poder apoyarnos y ayudarnos entre todos, educarnos y crecer como seres humanos para poder ayudar al mundo. Tenemos como bastante responsabilidad en la vida y en el mundo, así que es importante que nos eduquemos, que nos autoeduquemos, que nos apoyemos para poder salir adelante y sacar adelante esta vida, esta existencia. Así que les dejo la invitación hecha, reflexionen, hablen de la vida, hablen del amor, del ser humano, hablen de todo eso. Hay que hablar estos temas, son importantes, hay que hablarlos siempre, no hay que hablarlos de vez en cuando pasan cosas o hay temas medios místicos y cosas así. No, hay que hablarlos siempre. Estamos existiendo a cada instante, entonces es muy importante tenerlo presente y vivir desde esa existencia consciente. Así que invito, les mando muchos besos, gracias por estar aquí, darme sus tiempitos para escucharme, gracias por eso, los tengo en mi corazón, estoy muy feliz y que les vaya bien en sus vidas, les deseo lo mejor y que puedan ayudar a los demás. Recuerden, si pueden hacer algo por alguien, por la naturaleza, por los animales, por los niños, por los seres humanos, por nosotros mismos, por todo, que bueno, bienvenidos sea todos. Con un granito de arena podemos hacer muchas cosas, así que los quiero mucho y nos vemos en otro próximo video. Cuídense y muchas bendiciones.